La presentación está en y para tu puntero. sí, y se ve ellos mismos enseñando una presentación. Como que esta Bueno, así por favor, sus celulares. Buenas tardes, tenemos un regulado de cita en continuidad, soy el doctor Carlos Solano. Y les doy la bienvenida a este acto 5 realizado en la unidad de posgrado de Ciencia Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se encuentra en la sala de sustentación presencial identificado por el señor Nicolás Fernández Inquepalmo, identificado por el estudiante en 2013 7.000 pasos para optar el grado académico de la física en mención en física nuclear. Referencias, cursos de estudio de maestría en física en el 2021, con los estudios de todos obteniendo un promedio ponderado de 18.4 por presentaciones. Nosotros operaciones de hilo con de garantía, yo con el pago de todos los servicios que todas las requeridas para hacer el grado. Se nombró jurado examinado para la operación titulada Geometría y Descripción Relativista del Grado Experimental y Crónico, el cual está conformado por 10 especialistas. Si escuchan su nombre, digan por favor presente. Doctor Carlos Bertrán Solís, presente. Doctor Raúl Pérez Carita Montero, presente. Doctor Héctor Raúl Loro Ramírez, presente. Doctor Georgio Vargas Alcalde, presente. Estando todos los jurados presentes, debo decorar la ahora, señor Nicolás Hernández Inquepalmo, tiene 30 minutos para la presentación, siendo las 14:13. Puede comenzar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Fernández y esta es mi presentación de tesis para el grado académico de Maestro en Ciencias Físicas con mención en Física Nuclear, titulado Geometría y Descripción Relativista de los grados de los electrónicos de grafeno. Por los profesores Teófilo Vargas y como profesor Gerardo. Primero vamos a ver la tabla de contenido. Esta presentación se va a dividir en 6 segmentos. En la primera parte veremos situación problemática, formulación del problema, justificación teórica y práctica. Luego veremos objetivos generales específicos, un marco teórico, metodología y finalmente resultados y conclusiones. Comenzamos con la situación problemática. El grafeno constituye uno de los materiales más prometedores, tanto desde el punto de vista práctico como teórico, desde hace ya algunos años. Se han realizado numerosos estudios a nivel teórico y también a nivel comportamiento de la escribista como también les diría sin más. El enfoque de este trabajo de investigación consiste en estudiar los posibles efectos que tienen los efectos topológicos en los grados de libertad de electrónicos. Formulación del problema. El presente trabajo consiste en estudiar las excitaciones de baja energía del grafeno en presencia de efectos topológicos aplicando la ecuación de Dirac en una geometría no trivial producida por dichos defectos. Explicación teórica. La presencia de conos de Dirac en la estructura de la onda de grafeno hace que se puedan utilizar conceptos de materia condensada
en el estudio del comportamiento y las propiedades de los electrones mediante la aplicación de una ecuación de Dirac que pertenece a las físicas de partículas. Explicación práctica: la existencia de conos de Dirac en el grafeno hace que la conducción eléctrica puede ser descrita por portadores de carga que tienen un comportamiento relativista sin masa, lo cual los vuelve más dispersivos. Esta característica, además de propiedades mecánicas, elásticas y ópticas, en un universo tecnológico importante. Entonces ahora pasamos a la segunda parte, que es los objetivos. El objetivo general, el estudio de los grados de libertad electrónicos del grafeno, se van a realizar en presencia de efectos superpuestos. El objetivo específico es obtener el espectro de bajas energías con la presencia de locaciones en cuña en grafeno, obtenidas a partir de un enfoque geométrico que incluye propiedades elásticas de la Entonces, el marco teórico va a tener básicamente 4 subdivisiones que va a servir para poder entender los resultados. Entonces, primero comenzamos con la teoría del estado sólido y voy a decir algunos conceptos fundamentales que vamos a necesitar para más adelante. Un primer concepto es el de red de Bravais. Una red de Bravais es un arreglo que especifica el arreglo periódico en el cual se ordenan las respectivas unidades de libertad. Es decir, si tenemos una unidad de volumen, si esa unidad la repetimos en todo el volumen, tenemos toda la muestra del material. A su vez, el volumen del espacio que, cuando se traslada a través de todos los vectores de la red de Bravais, llena todo el espacio sin superposiciones ni espacios vacíos, se la denomina celda primitiva, o también celda unitaria primitiva. Hay distintas formas de concebir esta celda primitiva, pero la más utilizada es la celda de linear size, que es un ejemplo, es esa que se encuentra aquí a la izquierda. La celda de linear size sobre un punto de la red es la región del espacio que se encuentra más cerca de ese punto que de cualquier otro punto de la red. Entonces, otro concepto que vamos a necesitar es el de la red recíproca. La red recíproca desempeña un papel fundamental en el estudio de los comportamientos analíticos de las estructuras periódicas. Entonces, si consideramos un conjunto de puntos R que constituyen una red de Bravais y a su vez una onda plana exponencial IKR. Para un K general, o sea, un vector de onda general, la red recíproca no va a tener la periodicidad de una red de Bravais, pero si elegimos específicamente algunos valores de vector de onda, entonces podemos lograr esa periodicidad. Al conjunto de todos los vectores de onda que devuelven ondas planas que tengan la periodicidad de la red de Bravais, se lo denomina red recíproca. Y entonces, si queremos trasladar el concepto de celda de linear size a la red recíproca, esa celda de linear size en la red recíproca también se la denomina como primera zona del velo. Este es un ejemplo, que está en otro espacio, en un espacio de vectores de agua. Entonces, aunque la celda de linear size y la primera zona de Brillouin se refieren geométricamente a conceptos idénticos, en la práctica la primera zona de Brillouin se refiere a la celda unitaria, pero en el espacio recíproco, no en el espacio real. Entonces, debido a esta periodicidad de la estructura, uno puede saber que los bienes están distribuidos de forma regular y periódica en la red. Entonces, con eso podemos analizar el problema de un electrón en un potencial periódico que tenga la periodicidad de la red de Bravais. Entonces, en ese caso, los electrones que cumplan la ecuación de Schrödinger en un potencial periódico se van a denominar electrones de Bravais. Los estados estacionarios de los electrones de Bloch cumplen una propiedad muy importante, que es que respetan el teorema de Bloch, que se conoce a la derecha, y el teorema de Bloch se utiliza para describir los niveles de energías de las estructuras periódicas a través de funciones continuas. La información contenida en estas funciones continuas se denomina estructura de bandas del Sol. Y entonces puede existir casos en que las funciones de ondas de los átomos vecinos tengan cierto solapamiento. Si existe ese solapamiento, entonces se utiliza un método de enlaces fuertes o tight binding, que justamente toma en cuenta esa contribución del solapamiento entre las funciones de onda. Lo que hace eso es que uno abandone la idea de átomos completamente aislados,
pero aún no deja de lado, digamos, la red atómica, sigue estando en el margen de la red atómica. Siguiente. Entonces, viendo esos conceptos, podemos aplicarlo al grafeno, realizar el análisis de type binding en el grafeno. Entonces, la red en el espacio real del grafeno es el honeycomb lattice o la red de canal de abeja, que es un hexágono, básicamente regular en todo el espacio. Entonces, lo que vamos a hacer también es construir la red recíproca, que es lo que se ve aquí a la derecha, en donde podemos definir la primera zona de brillo, que es este rombito que se ve acá, de la misma forma que hemos dicho anteriormente, y lo que vamos a considerar es el método de enlaces fuertes por ejemplo, en esta posición, teniendo la contribución solamente de los primeros vecinos. Haciendo eso, uno obtiene una estructura de bandas de esta forma, en el cual se tienen dos bandas, una superior y una inferior. La superior se denomina normalmente como banda de conducción y la inferior de valencia. En el caso del grafeno, al tener un solo electrón libre, digamos, en la estructura, y si tenemos 50 espinas a su vez, podemos saber entonces que la banda de valencia se encuentra completamente ocupada. Entonces, si queremos estudiar las excitaciones de baja energía del grafeno, van a estar justamente esas excitaciones en los puntos en donde se tocan las bandas. Esos puntos donde se tocan las bandas se llaman puntos de Dirac, y esa geometría que se forma, que parece como unos conos, se llaman conos de Dirac. Ahora les voy a explicar por qué se llaman puntos de Dirac. Eso es cuando uno hace una aproximación lineal en la energía alrededor de esos puntos. Las contribuciones que aparecen son las que están cercanas en esa zona. Y se obtiene un hamiltoniano de esta forma, que justamente ese hamiltoniano es el hamiltoniano 2-dimensional de los fermiones de Dirac sin masa. Entonces, vemos que cuando hacemos una aproximación lineal, surge una física de Dirac emergente, es decir, los electrones en el grafeno se comportan como fermiones relativistas sin masa. Entonces, por eso es que se denominan puntos de Dirac y conos de Dirac. Una cosa importante es que, aunque nosotros realizamos un modelo a primeros vecinos, esta física emergente de Dirac no es algo artificial de ese método, sino que puede ser observado experimentalmente, y de hecho ha sido observado experimentalmente. Como tercera parte del marco teórico, brevemente voy a describir algo sobre los efectos en sólidos desde una perspectiva de sólidos y también desde una perspectiva geométrica. Hay más tipos de efectos en sólidos, pero lo que nos interesa para este trabajo son básicamente dos: las dislocaciones y las disclinaciones. Desde el punto de vista de sólidos, las dislocaciones están caracterizadas por el vector de Coulomb, esta flechita que se ve ahí, esta ecuación, que básicamente las dislocaciones se caracterizan por remover una línea de átomos y luego unir los bordes del material. Entonces aparece un vector que tiene esa disjuntividad, y ese vector nos caracteriza las dislocaciones. Pero desde un punto de vista geométrico, se puede pensar como que el espacio tiene una torsión, un tensor de torsión noble. En cambio, las disclinaciones, que son las de la derecha, la construcción desde sólidos es como remover una cuña de material o agregar una cuña de material, y si lo vemos desde la perspectiva de geometría, eso sería como tener un tensor de torsión de curvatura no nulo. Entonces, las dislocaciones están asociadas a torsión y las disclinaciones a curvatura del espacio. Entonces, si queremos que la teoría de los defectos en sólidos aplicado al grafeno haga algunas predicciones que tengan sentido, digamos, lo que tenemos que hacer es garantizar que nuestro sistema de referencia, que vamos a adoptar, tenemos que adoptar un sistema de referencia, un gauge, ese gauge es un sistema de referencia privilegiado. Entonces, lo que tenemos que lograr es que ese sistema de referencia nos devuelva en la aproximación lineal las ecuaciones de la elasticidad. Entonces, si uno presenta el grafeno plano con una métrica de Euclidia plana, todas las deformaciones respecto a esa métrica de Euclidia se van a representar por la métrica curva que vamos a estudiar. Si esas deformaciones son chiquititas, entonces se puede introducir el campo de desplazamientos, y con el campo de desplazamientos uno puede estudiar la teoría de la elasticidad. Y como la teoría de la elasticidad es una teoría que está probada experimentalmente, entonces lo que nosotros creemos es que en la aproximación lineal
en nuestra teoría también reproduzca esa ecuación. Entonces, si unimos esta ecuación con esta ecuación, directamente el gauge que tenemos que adoptar es este. Y como el gauge devuelve las ecuaciones de la elasticidad, entonces se la denomina gauge elástico. Sí. Y por último, el marco tónico, la ecuación de Dirac en espacio-tiempo curvo. Si pensamos en el grafeno como un material sin defectos, entonces podríamos describir sus electrones con la ecuación de Dirac en espacio-tiempo plano, que es esta que está aquí. Pero si agregamos defectos topológicos al espacio, entonces ese espacio se va a deformar de alguna u otra forma. Si lo queremos ver en una geometría riemanniana, entonces la ecuación de Dirac se transforma de esta forma, en donde tenemos esta derivada covariante que está en función de la conexión de spin. Pero en nuestro caso vamos a estudiar dislocaciones de Kuhn. Como vimos anteriormente, las dislocaciones están asociadas a un tensor de torsión no nulo. Entonces lo que nosotros queremos estudiar es un espacio que tiene torsión, pero no curvatura. Entonces el espacio propicio para hacer eso es el espacio de Weissel. Entonces si queremos ver cómo se acoplan los fermiones en ese espacio con torsión, tenemos que utilizar la derivada covariante de Fock-Ibarra, que depende del tensor de contorsión. No es directamente la torsión, pero es una combinación de la torsión. Entonces, de esa forma queda escrita la ecuación de Dirac, de esa forma, y la derivada de Fock-Ibarra de esa forma. Sí. Entonces, pasamos a la cuarta parte, que es la metodología. Debido a que este trabajo es un trabajo teórico, realizamos una investigación de índole exploratoria y se puede resumir con ese utilizado. El primero es que se utilizó una teoría de efectos en sólidos y su enfoque geométrico respetando el gauge elástico que habíamos mostrado. Luego se utilizó una métrica obtenida por otro investigador, Altanier, para dislocaciones de cuña en un enfoque geométrico, que es esta métrica. Luego la vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Luego aplicamos el método de enlace fuerte para determinar la velocidad de Fermi en el grafeno y utilizar la ecuación de Dirac. Y por último, calculamos el espectro de baja energía en el grafeno utilizando la ecuación de Dirac en un espacio curvo. Entonces, comenzamos con la última sección, que son los resultados. Lo que vamos a hacer es básicamente tener un grafeno que va a tener un tipo de defecto, no cualquier tipo de defecto, sino un tipo de defecto. El defecto que vamos a utilizar es este que se denomina dislocación de cuña, o también otros autores lo denominan disclinación. Normalmente la disclinación está asociada, como dijimos, con curvatura. Sin embargo, en el approach de Catanayer, él lo utiliza con una torsión, no, se lo expresa de otra forma, porque lo denominan dislocación. Entonces, básicamente es una muestra de radio R grande, en el cual uno va a remover una cuña o agregar cuña de material y estudiar cómo se comporta eso. Entonces, si eso lo vemos desde un punto de vista más atómico en el grafeno, nosotros sabemos que el grafeno en general tiene 6 átomos. Entonces, si removemos, por ejemplo, un átomo del centro, un poco más macroscópicamente se vería como si removiéramos una cuña de material. Entonces, si eso volvemos a unir esos lados, el espacio la deja de estar plano y pasa a ser un espacio curvo, que tiene un defecto. Entonces, esa métrica la obtuvo Catanayer, que básicamente es esto que está aquí. Tiene un parámetro alfa que indica qué tipo de dislocación de cuña tenemos, qué tan fuerte es esa dislocación de cuña, que depende del parámetro alfa, que es cuánto se remueve de ese material, y a su vez tiene un parámetro gamma que tiene propiedades tanto del defecto como de una propiedad elástica del medio, que es el módulo de Poisson. Entonces, en esta métrica ya se están incluyendo características elásticas del medio en la métrica. Entonces, esta métrica no es muy familiar o no es muy agradable para trabajarla. Entonces, lo que hacemos es hacer un cambio de coordenadas en la componente radial. Haciendo este cambio de coordenadas, obtenemos la métrica de una singularidad de Korn. Los defectos de disclinaciones y de dislocaciones usualmente refieren a una métrica Korn. Entonces, lo que obtenemos es justamente eso. El defecto se puede describir con la función escalar, en donde si estamos fuera del defecto tenemos este comportamiento, y si estamos por dentro del defecto tenemos este comportamiento. Entonces, lo que hacemos es agregar a esta métrica la componente temporal y adoptar una asignatura más menos menos. Entonces, introducimos la métrica, su inversa, y un Milbain y su inversa, que lo vamos a necesitar para calcular la ecuación de Dirac. Entonces, siguiente diapositiva. Ahora lo que vamos a hacer es llegar a la ecuación de Dirac que nos genera este defecto. Entonces, comenzamos primero, como dijimos, tenemos que calcular la derivada de Fock-Ibarra, la derivada covariante de Fock-Ibarra. Depende del tensor de contorsión, pero primero tenemos que calcular la torsión. Entonces, utilizando la conexión de Weissenberg, podemos calcular la única componente de torsión que sobrevive,
que vale eso que se ve en pantalla, y podemos ver que en ausencia de defecto la torsión se muere en todo el medio. Pero si tenemos un defecto, queda una torsión remanente en todo el medio, no solamente con este defecto, sino en todo el medio. Entonces lo que hacemos ahora es calcular el tensor de contorsión, que es lo que nos sirve para la derivada covariante. La única componente que sobrevive es eso. A su vez, para resolver la ecuación de Dirac tenemos que definir las matrices gamma, que deben respetar el álgebra del tiempo, y en dos dimensiones espaciales, que en nuestro caso, más una temporal, se pueden adoptar en función de las matrices de Bauer, que pueden ser de esta forma. Entonces, si recogemos la ecuación de Dirac y la escribimos en la forma de Schrödinger, lo que garantizamos de esa manera es la hermeticidad, es decir, que obtengamos autovalores reales cuando hagamos los cálculos. Entonces, de esa forma separamos la componente temporal de la componente espacial, y podemos ver que este paréntesis es efectivamente el hamiltoniano de Dirac. Entonces, ese hamiltoniano tiene 4 términos. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es intentar resolver esa ecuación de Dirac. Una forma de simplificar un poco esa ecuación es utilizando el transporte paralelo alrededor del nanocono, digamos, y vemos que la función de onda tiene una fase geométrica que está dada por la materia de ergonomía, y esa materia de ergonomía está relacionada con el tensor de contorsión. Entonces, lo que podemos ver es que la función de onda ahora va a ser una fase geométrica por una función phi0 que aún no conocemos. Eso lo reemplazamos en la ecuación de Dirac y se nos remueve el último término que teníamos en la diapositiva anterior. A su vez, nos damos cuenta que nuestra ecuación depende de la variable phi. Entonces, para poder separar esa variable, necesitamos un operador que compute con el hamiltoniano y poder separar esa variable. Ese operador es el operador de momento angular total, que las autofunciones se clasifican con los autovalores j más menos 1 medio, o lo que es lo mismo, L y L más 1. Ahora realizamos el estado estacionario de la ecuación de Dirac, sin más, y utilizamos este ansatz para la función phi0, una componente que tiene la energía, que es lo que vamos a usar en el estado estacionario, y el espinol. Siguiente. Entonces, la ecuación de onda es esta, de forma completa es esta. Entonces, si esto lo reemplazamos en el hamiltoniano anterior, obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales en donde tenemos como incógnitas la componente del espinol U y ρ y B. Las soluciones son una constante por el radio a un parámetro y una función de Bessel con un índice eta. Y la otra función es similar, simplemente que tiene otro índice de la función de Bessel que es eta mono. Los parámetros sí valen esto de acá, o sea que dependen del defecto básicamente, y el eta depende tanto del defecto como del momento que uno adopte el estado de energía. Entonces, estos signos más o menos que se ven en la función B corresponden a estados de energía positiva y negativa respectivamente, y a su vez este eta mono está relacionado con este eta como eta más 1. De esta forma entonces existen dos soluciones independientes para cada estado de energía, una con eta y eta mono positivo y otra con eta y eta mono negativo. Entonces ahora vamos a ver las posibles restricciones que tienen nuestros parámetros del problema. Vamos a agregar más adelante la condición de frontera, vamos a estudiar también la densidad de estados y vamos a obtener el efecto de energía. Entonces, comenzamos analizando por simplicidad el caso de energía positiva, o sea que son simétricos, es lo mismo considerar uno por el otro. Entonces, de la función que habíamos obtenido, la podemos obtener de la condición de normalización. La condición de normalización es esta que está aquí, y si reemplazamos los valores de U y B, obtenemos esta condición. Entonces, nosotros estamos interesados en estudiar el comportamiento de los electrones cerca del defecto. Entonces, vamos a tener un radio chiquitito. Entonces, lo que podemos hacer es aproximar las funciones de Bessel cuando el argumento es pequeño y su comportamiento es de esta forma. O sea, si lo reemplazamos en la condición de normalización y queremos obtener soluciones regulares, es decir, que el integral no diverge de soluciones normalizables, digamos, nos otorga estas condiciones de restricción. Primero, que el parámetro alfa no puede ser 1, y a su vez, si tenemos en cuenta el dominio de phi en la métrica, tiene que ser positivo. Entonces, en el caso del grafeno, el ángulo que uno puede, la porción de manera que uno puede agregar o quitar del medio, está discretizado por la cantidad de átomos que tiene. Uno no puede quitar caprichosamente un átomo y medio, puede quitar 1, 2, un número entero. Entonces, lo que nos limita este alfa igual a 1 es que no podemos remover todo el material. Como mínimo, podemos dejar un átomo en el centro. Pero no nos restringe el hecho de agregar ilimitadamente
de átomos al centro de la máquina. Otra condición que nos otorga es para esta de tamaño positivo una restricción en los valores del momento angular que puede adoptar. Y para esta de tamaño negativo lo mismo. Siguiente. Entonces ahora lo que queremos hacer es calcular esa constante de normalización para poder ver la dependencia de la energía y el radio de los estados. Entonces resolvemos de manera general esta expresión y vemos que depende de una función hipergeométrica que tiene como parámetros del sistema el radio de la muestra que estamos analizando y la energía. Entonces, como nuevamente nuestro interés radica en el comportamiento de la función de onda cerca del defecto, lo que vamos a hacer es el ρ, la variable ρ, la vamos a hacer pequeña, el radio de la muestra lo vamos a hacer relativamente grande y despreciamos términos superiores en la energía ya que estamos viendo pequeñas excitaciones en la energía. Entonces, por eso tenemos una constante de normalización de esta forma, ρ reemplazado en el espino y tenemos la dependencia en la energía y en el radio para una solución positiva y una solución negativa. Entonces, podemos ver algunos casos particulares, por ejemplo, con tita cero, eso significa que no tenemos ningún defecto, o removemos un átomo o dos átomos del centro, eso nos otorga una condición de... Y las dependencias en la energía y en el radio de la función de onda son respectivamente. A su vez, si en vez de quitar material, agregamos material, por ejemplo, un átomo, dos o tres átomos en el centro, obtenemos una restricción para el momento angular que es el igual 1 y la dependencia de la función de onda es esta. Entonces, siguiente. A su vez, vamos a estudiar la densidad de estados. Podemos ver que la densidad local de estados diverge cuando el radio se hace muy chiquitito. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar la densidad total de estados. Lo que vamos a hacer es considerar un pico de radio delta chiquitito y integrar una. Si utilizamos la ecuación para la densidad de estado, nos devuelve esta expresión para unir el tamaño positivo y negativo. Y si reemplazamos los valores del defecto con sus respectivas restricciones que vimos en la diapositiva anterior, obtenemos estas densidades de estado. Si vemos, el radio delta depende de ese parámetro gamma que habíamos visto que estaba en la métrica, que tiene propiedades del medio elásticas. Entonces, podemos analizar el caso del límite inextensional, es decir, cuando el modo de bosón es un medio, y entonces eso devuelve los valores que otros estudios han obtenido para la densidad de estados en el grafeno. Principalmente una conocida es cuando no hay defecto, que la densidad de estado es E por delta al cuadrado. Entonces devuelve ese resultado correctamente. Por otra parte, podemos ver que si tenemos un defecto que es mayor que menos un medio, es decir, tenemos 3 mayor que 3 átomos en el centro, solo pueden existir localizados con exponentes n de potencia. Siguiente. El efecto en el sistema. Entonces, tomar una condición, una frontera de tipo Villar con un potencial infinito. Y entonces, fin. Eso impone esta y la nueva condición de frontera. Realmente una muestra relativamente grande. Entonces, si analizamos un R grande, podemos tomar el comportamiento ascéntico de las funciones de veces y obtenemos que para el caso de A, la función de veces se comporta como un coseno y para un eta más 1 como un seno. Entonces, la condición nos queda básicamente igual a un seno con un coseno, que es que la onda tiene que ser igual a pi sobre 4 más n. Y de esa forma tenemos el efecto de baja energía para ir al menos de lo que se de cuña, que es esta expresión que está. Podemos ver que el parámetro gamma aparece en la energía, es decir, que la energía incluye propiedades elásticas del medio. Y por otra parte es importante recalcar que esto puede servir en principio para medir propiedades elásticas del grafeno con un ensayo no destructivo. Ya que normalmente las propiedades elásticas de los materiales obtienen con ensayos destructivos de las muestras. De esta forma uno podría medir la energía del sistema que tiene ese defecto y luego a partir de esta expresión detectar el valor de entonces, la conclusión,
de libertad de electrónicos en el grafeno, en presencia de locaciones en cuña. Podemos describir las excitaciones de baja energía en tal material basado en un enfoque geométrico que respeta la ecuación de Dirac en un espacio oscuro. A su vez, la presencia de estos efectos produce una condición no trivial en la ecuación de Dirac, la cual se traduce en un cambio de fase en la función de onda que hemos visto. Por otra parte, la densidad de estado predice la misma energía en E que otros autores. Luego, la dependencia en el radio delta es diferente, ya que depende de ese parámetro que decíamos. Pero en el límite extensional sí se devuelven los resultados de otros autores. A su vez, si tenemos un defecto mayor que menos 1,5, solo van a existir estados localizados con exponentes de ley de potencia. Y por último, podemos adoptar una condición de frontera del tipo Villar y se consigue el espectro de baja energía para el grafeno en presencia de locaciones de cuña como funciones de las propiedades elásticas. Siguiente. Esta es parte de la bibliografía. Si quieren ver la bibliografía completa, pueden revisar la tesis. Bueno, quisiera hacer algunos agradecimientos, principalmente a mi familia, a Agatha, a mi asesor Teófilo, mi asesor Pierre, que no pudo estar presente, a Mario también, Mario Solís, y a todos los que hicieron posible este trabajo. Y la última, quería también decir que los resultados de esta tesis fueron publicados en un artículo hace unos días, y les dejo un print de la primera página con un link por si quieren ingresar. Muchas gracias. Vamos a pasar a la primera ronda de preguntas. Comenzando sobre el código calificado. Buenas tardes. Felicitaciones por la tradición bien hecho. Todos los trámites parecen que están bien hechos. Quisiera saber qué aproximaciones existe para calcular fondos. ¿Hay alguna aproximación? ¿Para el cono? Para el fondo. Para la métrica cónica, digamos. En principio, no hay aproximación para la métrica, digamos, para obtener la métrica general. Pero si uno quiere ver, por ejemplo, pequeñas excitaciones, entonces lo único que hace es la aproximación de energía baja. No tanto en la métrica, digamos, sino en la energía baja. La métrica es general, tanto para grandes como para pequeños. Bueno, puede ser gigante y dar bien resultado. Bueno, digamos, el cono es muy grande, ya ese radio que analizamos es muy grande, y como la energía depende del radio inversamente del radio, la energía no la va a ser porque se va a hacer. Tiene que tener un tamaño tal que pueda absorber la energía razonable. Excelente. Felicitar igualmente al profesor por el trabajo. Entonces, quisiera primero preguntar por qué el interés en el grafeno. Tal vez porque hay un lado de energía pequeño. ¿Qué tan pequeño es este lado de energía? ¿Cómo? Decía, el grafeno parece que hay un gran interés en el grafeno. Sí. Supongo que es por su gap de energía. Claro. ¿De qué orden más o menos es este gap de energía? Bueno, en nuestro caso no tenemos gap de energía. Pero por conocimiento, claro, la energía ese es el motivo, justamente. Claro. La energía del sistema base, digamos, es más o menos del orden de 10 electronvolts. Más o menos. Me refiero al gap de energía. O sea, ¿por qué interés en el grafeno? Hablando en términos generales. Bueno, la verdad no soy experto en grafeno, pero marca por qué, porque estamos estudiando el grafeno. Bueno, pequeñas propiedades elásticas y electrónicas. Pero si vamos a estudiar esta parte, estamos hablando no de propiedades elásticas, ¿no? ¿Por qué le interesa el grafeno? En este caso, a mí particularmente, digamos, me interesó por el hecho de que se podía describir n grafeno, se podían utilizar en la ecuación de Dirac. ¿Puedes poner tu diapositiva donde están las bandas de energía? Sí, en la primera. Donde se llama un punto de Dirac.
Ah, sí. Justamente en Bueno, ese ahí. punto es donde se acercan mucho la banda. Sí, en este caso se toca. Y la banda de Valencia, justamente esa es la idea pues, para convertir un material aislante en un material. Claro, sí, sí hay un gap. Entonces ese gap, en este caso, En este caso, si ponemos masa, adquiere gap. por eso la importancia de estudiar este material. Y ahí entonces viene mi segunda pregunta. ¿No? Sí. ¿Cómo es que esta proximidad es que te invita a ti a estudiar esta geometría que propones? Porque se supone que aquí es donde justamente aparece en ese punto de vista, aparece justamente la idea de presentar tu modelo. ¿Por qué? Particularmente, o sea, mi opinión, digamos. La geometría que propones justamente te invita a proponer tu modelo porque estás en una zona especial, un material especial. No es otro material que sea igual. Que se cumpla esto. ¿Por qué? En este caso, digamos, si uno, el approach geométrico lo hizo otro investigador, nosotros nos basamos en eso. Es tu trabajo y tú estás proponiendo un modelo y tu interés es porque lo ves como algo especial. Es un grado de energía pequeño y te invita a proponer un modelo. Es el punto de partida para que luego invites a proponer. Nos des una presentación final de que adaptando este modelo geométrico llevo a presentar esta densidad de estados. Fíjense cómo se parece a lo que otros proponen. ¿No? Por eso me pregunto. ¿Cómo es que esto te viene? Porque supongo que en otros materiales, como el silicio, el germanio, no vale. ¿Por qué en el silicio, te cambio la pregunta, ¿no? ¿Por qué en el silicio y el germanio no puedes hacer eso? Porque no se tiene esa dispersión electrónica. Entonces, ¿por qué es lo que invita esto a hacer la propuesta? Claro, por las bandas de las bandas. Bueno, ya sabemos que la banda es pequeña, pero tu modelo. Sí. Tu modelo, el electrón, sin masa, plantear una ecuación como la de Lira, proponer tu geometría. ¿Qué es lo que te invita a hacer esto en este caso en el grafeno y no en el silicio en el germanio? Que los electrones se comportan como fermiones. ¿Por qué? Ese es mi punto. ¿Por qué? Bueno, los electrones son fermiones. Porque en la aproximación lineal. La atención de los electrones son fermiones. Sí, pero relativos. En este caso son relativos. Exacto. Entonces, ¿por qué propones una teoría? Porque cuando uno hace una expansión lineal alrededor de esos conos, automáticamente aparece el hamiltoniano. ¿De cómo se comportan esos electrones? Aparece este hamiltoniano. ¿Cuál es el hamiltoniano? Este. No, pero ¿de dónde vienes? Uno hace una aproximación lineal de la energía, bueno, en el vector de onda K, digamos, alrededor de estos puntos. Si uno en estos puntos de tira hace una aproximación lineal en la energía, o sea, pequeñas excitaciones en la energía. Aquí en hamiltoniano, ¿cuál de ellos? Tú dices que llego a esto. Sí. Si uno, o sea, uno tiene que hacer primero el modelo de Schrödinger, está atrás, ¿no? Ahí está tu ecuación de Schrödinger. Sí. Y luego propones la mentira, ya no sé. Supongo que por la propuesta esta de la masa, y bueno, pero bueno. Bueno, ahí más me quedo, por favor. Gracias. Ahora las preguntas de eso, doctor Vargas. Bueno, sí, de repente un poco respondiendo al profesor Loro. En realidad nuestro interés nació por la siguiente razón. Siempre yo como asesor estaba interesado en aplicar métodos de geometría diferencial de topología de los materiales. Y ya en 2010, dos investigadores, bosnianos de España y no recuerdo un italiano, publicaron justamente cómo se podía aplicar los conceptos de la geometría diferencial justamente a los grafenos. Entonces la idea quedó en, digamos, ellos y pues no tenían un enfoque un poco más geométrico, un poco más matemático, pero la parte electrónica de materia condensada está bien detallada. Entonces, la idea era justamente revisar todo eso, porque desde aquella fecha hay un montón de trabajos. Entonces, comenzamos a analizar los nuevos resultados y pues había ciertos gaps en esos trabajos. Y por tanto, Nicolás, y también especialmente con la ayuda de Pierre Puyol, que está en Francia, y Mario, que está en Argentina, comenzamos a analizar en detalle ese interés, porque en realidad es una mezcla de materia condensada y geometría diferencial. Y más o menos respondiendo a la pregunta sería justamente eso. Nuestro interés es entender cómo podemos describir
¿Cómo, digamos, desde la perspectiva física, sabemos muy bien de que cuando va a haber pequeñas impurezas, por ejemplo, en el grafeno, entonces eso va a causar ciertos efectos en la distribución de la energía, en el espectro de la energía. Y nuestro interés es cómo podemos entender esto desde la perspectiva de la geometría. ¿Qué tipo de cantidades geométricas pueden describir eso? Y nuestra gran sorpresa fue, al final, como él ha enfatizado también, de que resulta de que en el espectro de la energía aparece esa información sobre la elasticidad del material, lo cual no está cuando hemos revisado en los artículos, no lo está. Entonces, ese es en el fondo el interés que nosotros teníamos. En principio, cuando hicimos los primeros cálculos, no sabíamos si íbamos a, como aparece un gauge, digamos, no sabíamos si ese gauge, había un trabajo de Bomberiano que decía que según el defecto aparecía un potencial efectivo. Entonces, si hay en Compiar decíamos que si hay un potencial efectivo, entonces ese potencial efectivo puede producir un gap en el grafeno. Puede producirlo. Entonces, lo que nosotros hicimos es ver si realmente ese gap existía. Cuando calculamos la energía, en nuestro caso, sin más, no nos aparece eso. Queríamos ver si el potencial efectivo se aparecía o no, y no aparecía. Entonces nos devolvía la estructura que conocíamos. Pero si uno, por ejemplo, a este mismo modelo, le agrega masa, que no lo puse acá, pero está en la tesis, al final, si uno agrega masa, sí, bueno, como la masa es muy pequeña, el gap es ínfimo. Entonces uno podría poner, por ejemplo, un potencial químico, entonces ahí sí podría abrir un gap en la... Ok, entonces pasaríamos a la segunda ronda de preguntas. A ver si las preguntas por el doctor Carita. Le toca preguntar al profesor. ¿Me puedes hablar un poco sobre cómo se obtuvo la local bueno, podría ir a la última, digamos, casi a la última de la música. ¿Una más? Ahí, entonces, la densidad de estados la calculamos con esta función, que tenemos que sumar básicamente las funciones de onda al cuadrado. Integrado, bueno, está integrado en, como tenemos un cambio de coordenadas, no es directo, sino que tiene otra parametrización. Pero se integra la componente del electrón al cuadrado y obtenemos la densidad total de estado. La local no la podemos obtener porque diverge cuando el cuchillito es. Entonces, lo que obtenemos, por ejemplo, para el caso particular, que es el que se puede entender directamente, es el caso cuando no se tiene defecto. Esa densidad de estado indica que el grafeno es un material semicristalino. Esa densidad de estado corresponde a un material semicristalino. En ese caso se puede dar esa interpretación. En los demás no sabría decir exactamente qué tipo de combustible. Pero en particular, lo que se sabe es semicristalino. Y se obtiene esa expresión, que es conocida. Ok, la segunda ronda de preguntas al doctor Héctor. Sí, bueno, en conclusiones, hoy decía el profesor Teófilo, habla de que esta presencia de rotaciones de cuña permite describir las excitaciones de baja energía en este material. Sí. ¿Podrías decirnos por qué esperaríamos eso físicamente? ¿Por qué una deformación de este tipo, un defecto de este tipo, llevar a un cambio de esa energía que todavía lo haces potencias ahí pequeño, ¿no? Bueno, desde el punto de vista geométrico, digamos, si analizamos como el grafeno es un mánico, que es lo que estamos haciendo, digamos, entonces si uno tiene un defecto de este tipo, ¿De cuál tipo? de dislocación de cuña, o sea que removemos una cuña de ¿Podría material. mostrarnos? Sí, la de arriba, otra, más, eso. Entonces lo que hacemos es, bueno, acá, en el grafeno, ¿no? Removemos, por ejemplo, del centro un átomo, entonces nos queda esto y subimos los lados, nos queda como un conito. Y ahí dice que tiene que ver con una apariencia aquí. Describe, dice, o te ayuda a predecir las excitaciones de baja energía. Sí, ¿Por qué de baja energía y no de alta energía?
Porque digamos, para poder utilizar la ecuación de Dirac, solamente podemos estar en excitaciones de baja energía, porque solamente las excitaciones de baja energía son donde están los conos de Dirac. En todo caso, lo que tendríamos que decir es que el modelo que tú has estudiado solo te permite predecir. Sí. No, Claro, baja sí. energía, Solo en baja no lo energía. sabes. Claro. O podría ser en alta energía. No podría porque se va de la aproximación que No puede. Pero dentro de la aproximación, tú estás estudiando bajo esa situación. Claro. Pero ¿qué pasaría si pudieras ir a altas energías? ¿También lo cambiaría? En principio, pero la verdad no sé, porque no se podría realizar con la ecuación de Dirac, no sabría cómo se haría. No sabríamos, entonces. Claro, no sabría cómo hacer. Entonces, no sé. En principio, no sé, yo intuitivamente creo que sí cambiaría el efecto, pero no lo sé. Como sabemos, tal vez no. Entonces ahí es donde digo, tal vez en realidad solamente es para bajas Claro, energías. seguramente sea para eso. Entonces, mi pregunta iba por ahí, ¿no? Entonces, Sí, como que no es digamos, la conclusión es obvia por el método. o sea, pudiendo aquí que solo a bajas energías. Sí, es directo, digamos, sí. Y aparte de que yo no sé si es cosmología propio de cambiar el hamiltoniano. Claro. Cambiar, si tú perturbas el hamiltoniano, de hecho que van a cambiar los Claro, niveles de sí. energía. Entonces, el hamiltoniano uno espera que cambie. Y yo no sé si eso es lo que has querido concluir, de que al perturbar el hamiltoniano, tu nivel de energía va a cambiar. De hecho, Claro, sí, cambiar. por supuesto. Yo Sí, no sé si justamente este defecto modifica el hamiltoniano y por eso cambia la energía. Pero podría haber sido cualquier otro tipo de en general fenómeno. lo pones aquí. Claro, sí, eso sí. Y entonces ahí ya no sé si esa es una conclusión realmente de tu trabajo, ¿no? Claro. Luego, En realidad a lo que se va es que se encuentran las perturbaciones respecto al estado base del grafeno sin defecto. De baja energía, obviamente, porque estamos en esta aproximación, pero respecto a lo que se conoce, que es cuando no tiene defecto, respecto a ese estado base, ¿cuánto es que se modifica? Entonces, no está del todo bien redactado, pero sí, digamos, a eso empieza. de hecho, también la densidad de estados dice que se obtenía dentro de tu conclusión. Sí. Dice, predice la misma dependencia en la energía E. Claro, sí. También, ¿no? Tú dices, o sea, se supone que estamos hablando de excitaciones de baja energía. Sin embargo, la dependencia en el radio es diferente debido a su dependencia por módulo de Poisson. Sí. Aquí podrías explicarnos un poquito más eso. Sí. La dependencia por módulo de Poisson. Sí. Si puede ir un poquito a una diapositiva de resultados, un poquito más. Otra. Más. Otra más. Otra. Ahí. No me acuerdo. Densidad estable, ¿no? Ojo que aquí dice que la dependencia es diferente, o sea, Diferente a otros autores. No, aquí no se No, está pensando en energía también, que es ojo con las bajas energías también. Aquí dice la dependencia del radio es diferente debido a su dependencia con el módulo de Poisson. Sí. No dice autores, no dice la dependencia. Yo estoy pensando en energía, que menciona. Si en realidad se refiere a los resultados que ya existen, es diferente, porque hay un artículo en particular que es de los. No, sí, no. Entonces ya me cambia todo el sentido de la pregunta. Claro. Yo entendía que con energías bajas, también con radios pequeños, en ese sentido. Te leo lo que dice, ¿no? La densidad de estados predice la misma dependencia de energía. Sin embargo, la dependencia del radio es diferente, debido a su dependencia en el módulo de Poisson. Bueno, si el gamma, ese gamma que calculamos finalmente, ponemos módulo Poisson un medio. O sea, la conclusión dice que los grados no coinciden con los otros autores. No, en el radio. Si no ponemos el módulo Poisson un medio, no coincide. Si ponemos un medio, sí. ¿Y por qué crees que no coincide? Porque estás tomando en cuenta propiedades elásticas del medio, que otros autores lo que hacen es decir, mi grafeno es un manifold, pero no le estoy poniendo ninguna propiedad. Pero nosotros decimos, estamos analizando un material concreto que tiene propiedades. Entonces, nuestra geometría es el material en sí, no un argumento teórico, no un manifold que no tiene propiedad, sino que tiene propiedades. Claro. No, de repente, ¿nos puedes explicar las condiciones de frontera del billar? Sí. ¿Cómo es que esa condición de frontera justamente lleva a ese espectro de energía? Sí. Digamos, si las componentes del espinor tienen que respetar esta relación, que se obtiene automáticamente con esta condición de frontera, hay otro artículo que especifica. Lo que te da el otro artículo, que es este tipo de condición de frontera, es esta relación. Entonces,
Si la componente del espino tiene que respetar esta relación de acá, si reemplazamos estas dos funciones, automáticamente todo lo que se simplifica absolutamente todo y lo único que queda es esas dos funciones de base. Solamente queda eso, una evaluación de dos funciones de base. Entonces, luego lo que hacemos es como estábamos, para poder, digamos, en la constante de normalización que habíamos obtenido anteriormente, uno la podría integrar si quiere de manera general. Pero para devolver los resultados que otros autores tienen, lo que hacen, que no nos aclara, mucho del sistema está bastante como opaco, dice directamente que consideran las funciones deben ser el límite asintótico y obtienen esa constante de normalización. Pero uno no tiene un argumento físico en principio para decir por qué me voy al infinito y por qué no lo hago al principio. Entonces, en nuestro caso lo que decimos es, bueno, nosotros podemos hacer arbitrariamente la muestra tan grande como queremos. Entonces, si nosotros podemos hacer la muestra tan grande como queremos, nuestro radio lo podemos hacer tan grande como queremos. Entonces, sí podemos ir al límite asintótico con esa justificación. Entonces, haciendo el límite asintótico, las funciones a veces se comportan como senos y cosenos. Y entonces ahí, directamente, al igualar los argumentos, sale esta expresión directamente. Tengo dos curiosidades. Esto, aparte del trabajo muy interesante, ha sido un ejercicio teórico o hay alguna comparación con sus transversales o con otros modelos? Sí, es un trabajo teórico, simplemente. No hay ningún otro modelo que evalúe lo mismo con otro enfoque. Con propiedades elásticas del medio, no, está exactamente lo mismo, si se quiere, no con esta condición ni nada, sino lo mismo, pero sin un medio elástico, eso está hecho. Pero no se encuentra ese efecto granulítico, porque no se puede garantizar en principio esta condición. O sea, aquella evaluación no se puede dar porque es un espinón. Por ejemplo, Catanellier lo hace en el caso de un escalar. Entonces, en el escalar, él puede anular la función de onda en algunos lugares y obtiene esa condición para el caso escalar. Pero cuando uno tiene un espinón, no necesariamente uno puede anular las dos funciones de onda al mismo tiempo. Entonces, en este caso, directamente no se anulan en el mismo punto, porque una va como un coseno y otra como un seno, o sea que nunca se anulan en el mismo punto. Entonces, la única forma de poder obtener esta energía es con esa función. No se puede dar otra. ¿Podrías colocar la publicación del artículo ¿En internet? ¿O en se puede entender un poco como para poder ver el autor? No creo que se vea mucho porque es muy print, así. Si no, ya podemos entrar ahí. No, sí, tenía la curiosidad, no lo he visto en la tesis, tampoco no soy el jurado y demás, pero me parece que no has colocado este artículo. No, a veces publicado. No está en Debería. porque fue posterior, pero no debería incluir. Posterior a que integrado, pero o sea, anterior a que sí, por supuesto. Tuve tiempo si quisiera. Sí. Este es un poquito más. O sea, en realidad lo que tenía curiosidad un poquito era ver qué tanto el Astat estaba relacionado con la tesis Solamente se basan en los resultados, no toda la parte del tratamiento. Claro, que en realidad ese es el resto de la parte. Claro. ¿Bajo más? Claro, porque normalmente, en realidad, yo siempre recomiendo a los estudiantes o que hagan una publicación, o por lo menos los sujetos de publicación, porque sea un resumen cuando la lectura de ustedes hay tanto que es importante, pero a veces no se pierde de tanta complejidad. Y las conclusiones, a pesar que me pareció que no digo que sean pobres, pero que no reflejan todo el trabajo, ¿no? Claro. Acá parece. Si acaso un poco más eso que en la lo usen más para una versión final del texto, pero
más directo al grano. Sí, por ejemplo, lo que el profesor comentaba, que notaba que la dependencia en delta era distinta para otros autores, bueno, esa aclaración para otros autores, acá sí. O sea, le faltó un modificar en el archivo original del texto. Pero acá sí está esa conclusión como tiene que ser. Ok, ¿hay alguna pregunta del público? Presente. Sí, sí. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. Al inicio, cuando describen que se diga, ¿no? Los contadores de carga describen estados de dispersión o estados ligados. No hay estados ligados, son dispersión. No hay Pero tú, antes de hacer esa restricción, tú normalizas. Una diapositiva antes, tú normalizas, pero. Sí, sí, sí. Pero normalizas estados de dispersión. De dispersión, sí. Normalizas estados de dispersión. Bueno, lo que pasa es que no, o sea, no es un estado libre, si se quiere. No es un estado libre. Está él en esa zona donde están las pequeñas excitaciones de la desinducción, no se pueden alejar mucho de eso. Está localizado, porque acá, más arriba, se puede ir una diapositiva más arriba. Está localizado. Cuando uno se acerca, el cuerpo está localizado. Es cuando tú restringes el sistema, porque inicialmente tú normalizas el entorno. Entonces, lo que me entendí, inicialmente, antes de llegar a la restricción, Sí. si esos estados eran estados ligados o estados de dispersión. Cerca del cono. No, y cuando describes. No, sí, por eso te digo. Digamos, cerca del cono, con esto podemos garantizar que están localizados. Por fuera, en las lejanías del cono, no podemos saber bien porque el comportamiento de la hipergeométrica es muy irregular, entonces no se puede, como no se obtienen resultados que otros autores puedan comprobar, no podemos garantizar nada sobre los estados que están muy lejos. Está libre, se puede decir. No podría ser porque no se hizo el cálculo específico. Pero los que están cerca del cono, con esto se puede ver que están localizados, entonces son estados localizados. En el cono. Sí. Bueno, una pregunta. Si es que te entendí bien, o sea, tú trabajas dos sistemas, el grafeno y la cuña, ¿cierto? La cuña es un artefacto como para decir que el grafeno tiene ese defecto. El grafeno es el material. El grafeno es el material. La cuña es lo efectivo que uno hace es como si yo agarrara, por ejemplo, un plano de grafeno y le quito una cuña de material, la remuevo, por ejemplo, y vuelvo a unir el material. Es como un artefacto de la teoría de sólidos. Tienes el punto un pentágono y abajo toda una red. Claro, y queda ahorita así queda un buen. Y eso te genera las tensiones. Claro. Y esas tensiones te generan más grandes los hamiltonianos. Claro, un gráfico. Hamiltoniano lineal, que te da la estación de llaves. Sí. Ahora, lo que yo me pregunto es, si pudieran dar dos cosas, ¿no? Un poquito más de detalles sobre por qué es el delta sobre el cual integra la densidad de estados. ¿El delta? Sobre Sí. Y segundo es, si en la última diapositiva yo he visto que vos has escrito las energías en función de N siempre un parámetro entero. Cuando intentas acoplar las funciones de veces, Sí. digamos, ¿no? Para que se macheen bien las funciones de onda de la frontera y el externo, tenías que definir si ponen en la última diapositiva, quizás ahí se vería. Ahí tiene la energía, es la energía en tu sistema ya. Sí, discretizada, ¿no? Sí. Ya. Yo te preguntaba, ¿cuánto es el valor de un programa? Para n igual a 0, bueno, estamos en el nivel de Fermi. Para n igual a 1, ¿qué tanto te alejaste del nivel de Fermi y si esa energía aún sigue siendo válida en tu límite de bajas energías? Sí, eso lo analicé, no está presentado, pero lo he analizado. Incluso llegué hasta el N4 y sigue estando dentro de aproximación. Lo que difiere, por ejemplo, un número, no me acuerdo exactamente el número, pero por ejemplo, si el estado base es, vamos a poner 0, la primera excitación va a 1 electrón volt, la segunda a 1.5 electrón volt. Se mueve muy poquito, se mueve solamente el N. Si se mueven los otros parámetros,
Lo que más influye en la energía es este L de acá. Si uno pone un L grande, pero como está restringido, no se puede poner L tan grande. Pero para esos N varía muy poquito la energía. ¿Hasta qué N uno podría considerar eso? No lo sé exactamente. Pero vamos a decir que para n igual a 1, esa energía es alrededor de 1 electronvoltio. Más del estado base. Más de nivel de carga. Claro. Ya, bueno, el hecho es que en bajas energías, las bajas energías de grafeno es hasta donde tú puedas tener el polo bien definido, y eso es alrededor de 0.3 electronvoltios. ¿1.3? Ajá. Porque, o sea, ese es algo que es relevante porque por arriba de 0.3 electronvoltios, bueno, 0.5 electronvoltios, las bandas ya se curvan. Y tú ya no puedes hacer aproximación lineal. Claro. ¿No? Yo he visto que hay trabajos en grafeno donde, y sus resultados se parecen mucho a los niveles de landau obtenidos en grafeno para tensiones. Claro, se puede hacer, si uno agrega el campo magnético, contiene directamente los niveles. Sí, pero también se agrega tensiones. Bueno, de esa forma no. Que te da niveles de landau. Yo por eso me sorprendió cuando dicen que es un electronvoltio. No sé si por allí. Tendría que hacer el número, sería el número, te puedo decir con precisión cuánto. Lo hice hace bastante. Porque por tensiones parece que es obtenido los niveles de landau en un sistema simétrico. Claro, también depende, este es muy importante, ¿no? Entonces, si uno toma, por ejemplo, un R del orden de, por ejemplo, no sé, un par de Armstrong, la separación de los átomos de carbono es 1,42 Armstrong. Si, por ejemplo, uno toma 3 Armstrongs, esos son los valores de lo que son un electronvolt por ahí. Pero si yo agarro y tomo 6 Armstrongs, me vuelve cada vez más chica la diferencia. Entonces, si tomo una muestra mucho más grande, puedo hacer que la excitación sea 0. O una red hexagonal con mayor separación entre átomos. No hay separación entre átomos porque cuando uno centra el timing, uno caracteriza con el valor de la red en la separación de los átomos. Si cambia la separación de los átomos, las funciones de onda van a cambiar. O sea, el modelo de timing va a cambiar porque la separación de los átomos es distinta. R, ahí estás poniendo la separación entre los átomos de carbono en este caso. No, es el tamaño de la muestra. Sí, la conversación. Ahora, ¿hay alguien más que va a hacer alguna pregunta? Si no, vale, vamos a invitar a la clase de público para que hagan nota.